nombre es Paola Vicky Pacheco Ayala y hoy les voy a hablar sobre la normativa de las personas con discapacidad. Bueno, empezando, las normas. Estas normas se dividen por artículos y como el primer artículo es el artículo 70. El artículo 70 establece que las personas con discapacidad gocen de los siguientes derechos: a ser protegidos por su familia y por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, a una comunicación en lenguaje alternativo, a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con una remuneración justa que le asegure una vida digna. El artículo 71 indica que se prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación laboral a toda persona con discapacidad. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación alguna. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. El artículo 72 señala que el Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención, de prevención y rehabilitación. Esto se basa el derecho a la salud y a la seguridad social, la familia, la educación, el deporte y recreación, comunicación social y competencias departamentales y municipales. Como número 1, la familia. Este señala que tanto como cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad las condiciones y mediante el esfuerzo común el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de hijos e hijas mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. Este se encuentra en la sección 6 del artículo 64. La educación. Este indica que el Estado debe promover y garantizar la educación permanente de niñas y niños y adolescentes con discapacidad bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, así como establecer una organización y desarrollo curricular especial. Este se puede encontrar en el artículo 85. El deporte y recreación. Asimismo, se establece que el Estado debe garantizar los medios y recursos económicos para promover, mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo. La comunicación social. A tiempo de hacer notar la obligación estatal para apoyar la creación de medios de comunicación comunitarias en igualdad de condiciones y oportunidades, el artículo 107 establece que los medios deben contribuir a la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo. Las competencias departamentales y municipales. Así como el Estado, en su nivel nacional, tiene las anteriores responsabilidades respecto de las personas con discapacidad. Los gobiernos departamentales y municipales son responsables de promover y desarrollar proyectos y políticas en favor a esta población. ¿Qué leyes protegen a las personas con discapacidad a nivel nacional? A nivel nacional, las normativas que adopta el Estado Plurinacional de Bolivia para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad son las siguientes. En esta se encuentra la Constitución Política del Estado. Establece mecanismos de protección a las personas con discapacidad en temas relacionados a educación, trabajo, salud, deportes, recreación, etc. A su vez, establece mecanismos de sanción contra hechos de discriminación dirigidos a esta población. Este maneja la ley número 2344 de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el 26 de abril del 2002. Los estados
parte que comprometen a adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral para eliminar la discriminación con las personas con discapacidad y propiciar su plena participación en la sociedad. La otra ley es para el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad el 21 de agosto del 2008. Este se crea en el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad, financiando con un aporte anual de 40 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General de la Nación. Su utilización se establece mediante el reglamentario. La siguiente ley es la 4024, Convención de las Personas con Discapacidad. Ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley número 31 de las Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez, establece que las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales establezcan un régimen específico para las personas con discapacidad. La otra es la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales de derechos humanos. La Ley General contra las Personas con Discapacidad, la 223, garantiza a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes bajo un sistema de protección integral en igualdad de condiciones, equiparación de oportunidades y trato preferente. La ley número 165, la Ley General de Transporte, regula el acceso al sistema de transporte integral. Este establece los derechos de usuarios con discapacidad, regula el derecho de trato preferente y accesible para personas con discapacidad. La tarifa solidaria es para grave y muy grave, previa presentación del carnet de discapacidad. La Ley 145 del Servicio General de Identificación Personal y del Servicio General de Licencias de Conducir. El artículo 19 de esta ley plantea que la cédula de identidad será otorgada en forma indefinida a las bolivianas y bolivianos a partir de los 58 años de edad. A las personas con discapacidad grave y muy grave calificada de acuerdo al reglamento. La Ley 214, el año de la no violencia contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se instituye en el año 2012, año de la no violencia contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de promover la lucha contra todo tipo de violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes. La Ley de Educación de Avelino Cignani. 1. Este maneja dos tipos. El primero es atender todas las necesidades de la formación educativa integral, desarrollando las potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, artísticas, culturales, emocionales, creativas, espirituales y todos los bolivianos y bolivianas sin discriminación alguna. 2. Construir o potenciar la calidad de educación de acuerdo a las necesidades básicas para la existencia digna de la condición humana. La Ley 070 también maneja el sistema educativo. Tiene la obligación de brindar educación a todas las personas en el marco de la educación inclusiva, de acuerdo a la Ley 070 de Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Se brinda atención educativa permanente en igualdad de oportunidades con equipación de condiciones a personas con discapacidad, dificultad de aprendizaje y talento extraordinario, mediante metodologías flexibles reflejadas en adaptaciones curriculares. El otro que se puede manejar es la educación especial. En el marco de la estructura organizacional de la Ley 070 de Avelino Cignani y Elizardo Pérez, este se encuentra en el ámbito de educación especial del sistema de educación alternativa y especial, asumiendo los campos, áreas, disciplinas y ejes articuladores del currículo base. ¿Cómo se define la educación especial? Es de promover acciones de educación inclusiva a personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talento extraordinario. Bueno, ahora vamos a hablar del decreto. El decreto supremo número 27837, Día Nacional de las Personas con Discapacidad,
Declara el 15 de octubre de cada año como Día Nacional de las Personas con Discapacidad. El Decreto Supremo número 1133, pago de la renta solidaria. Este establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a partir de la gestión 2012 y definir el marco institucional y su financiamiento. El Decreto Supremo número 28671 de PINEO establece el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad como política de Estado para la vigencia y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. El Decreto Supremo número 27477, contratación preferente e inmovilidad funcionaria de personas con discapacidad. Este promueve, reglamentar y proteger la incorporación, acceso y estabilidad de personas con discapacidad en el marco laboral. Decreto Supremo número 839, que plantea la creación de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Se crea la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad. El Decreto Supremo número 08083, reglamentario de la Ley de 22 de enero de 1957. Este reglamento reglamenta la ley, establece el pago de bonos de indigencia a favor de las personas con discapacidad visual. Decreto Supremo número 328, lengua de señas boliviana. Reconoce la lengua de señas boliviana como LSB como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establece mecanismos para consolidar su utilización. Decreto Supremo 2049, recategorización de maestros interinos invidentes. 9 de enero de 2008. Los maestros invidentes egresados de los centros de formación docentes de cualquier área, nivel o modalidad podrán presentarse a los exámenes de ascenso de categoría sin requisito ni años de provincia establecidos por el artículo 5 del Decreto Supremo número 28582 del 17 de enero del 2006. Decreto Supremo 29894, decreto de la Organización del Ejecutivo. Crea la Dirección General de Personas con Discapacidad dentro del Ministerio de Justicia. Muchas gracias por la atención.